Causa en Común está esta noche con nosotros. Gracias, Marilena, de verdad, por seguir este programa y por también marcar una agenda necesaria. Cuéntanos de esto, cuéntanos de este seguimiento, como tú dices, que queda mudo, que queda en una agenda paralela, que queda, la verdad, busqué las notas, en las notas interiores en una esquina. Exactamente, Risco. Muchas gracias por la invitación y gracias por poner en el Financiero este tema, porque al final del día son muertes invisibles. Es una enorme tristeza la que nos da en Causa en Común, que llevamos mucho tiempo trabajando por la policía y sin embargo, cuando un policía muere, a nadie le importa, ¿no? Estuve buscando las notas estos días porque escribí sobre esto hace semana y media, ¿no? Llevábamos 111 policías muertos, hoy hay 122, más las 2 notas que tú sacas de los 4 oficiales desaparecidos, ¿no? Y sin embargo las notas son mínimas, entonces te voy a decir por qué es triste, porque en los países más o menos desarrollados, cuando muere un agente que se dedica a la seguridad, es una afrenta a las comunidades, es una afrenta a las instituciones, una afrenta al Estado mismo. Aquí simplemente no pasa nada, ¿no? Y entonces después queremos que los policías salgan y nos cuiden, ¿no? Como yo te ponía ayer en el mensaje, por supuesto que hay policías malos, también hay empresarios malos, políticos malos, pero también hay muchísima gente buena y me parece que así como nos indignamos cuando hay faltas a los derechos humanos, cuando matan a un periodista, cuando matan a mujeres, así nos tenemos que indignar por las muertes de los policías. Sí, esta historia de Guerrero es brutal. Se sabe muy poco. Hablábamos fuera del aire de esto, decíamos, bueno, al parecer es una emboscada en donde va un grupo por lo menos la información que se tiene de medios locales, de 40 policías que son emboscados, 10 heridos, 3 muertos, 3 asesinados. Y luego otro más que murió una vez que lo estaba atendiendo el médico, entonces son 4 policías muertos. Sin embargo, no hay más información sobre esto. Que cuando lo ponemos en perspectiva, siempre este tipo de noticias sería interesante ponerlas, por supuesto, en zonas de no conflicto. ¿Qué pasaría si emboscan a 40 policías en Washington? Así es. Bueno, sería una nota nacional gravísima y además sería una respuesta institucional fuertísima. No sé si te acuerdas, Risco, una vez que mataron a un policía de apellido Zapata en Tamaulipas, que era un policía americano. Sí, claro. Bueno, cuando lo matan, inmediatamente las fuerzas federales norteamericanas reaccionan y a los 3 días detienen alrededor de 150 narcomenudistas, ¿no? Sí, esa es una fuerza enorme del Estado para decir, no me puedes matar a agentes de seguridad. Y la respuesta de México es sumamente tibia, ¿no? Cuando mucho encontramos una nota de alguna institución que dé el pésame a las familias, por ejemplo, en el caso de ayer de los policías de la Procuraduría General de la República, encontramos una nota del procurador. Pero generalmente no hay notas ni siquiera institucionales dándole el pésame a las familias, ¿no? Entonces, creo que lo que sucede con nuestros policías, que sean muertes invisibles, nos dice qué tipo de sociedad somos y qué fragilidad de las instituciones tenemos. ¿Cómo va ese saldo invisible, desafortunadamente? Entonces, este año, ¿cuántos policías muertos? Este año, 122 policías muertos en lo que va del año, ¿no? Que si tú dices que se supone que tenemos alrededor de 300,000 policías, ¿no? Pues la cifra es altísima, que llevemos esta cantidad de policías muertos. Creemos que como van las cosas, porque cada vez vemos más notas de policías muertos, creemos que vamos a llegar alrededor de 300 en el año. Es un círculo terrible, ¿no? Es un círculo trágico terrible, porque Marilena, Causa en Común ha estudiado muy bien el tema de las policías locales, diciendo ese es el gran problema de esta lucha contra el crimen organizado. Ahí es donde tenemos que ver. Son policías que ganan 4,000 pesos si les va bien al mes, no tienen uniforme, les cobran las balas. Bueno, vimos lo de Catepec hace unos días, ¿no? Que matan a los policías también en una emboscada, fueron 4 o 5, y una de las mamás le reclama al presidente municipal que por qué su hijo no traía chaleco antibalas, ¿no? Estamos hablando del municipio más poblado de México. El año pasado recibió 50 millones, un poquito más de 50 millones de Fortasec. Este año 46 millones y en ninguno de los 2 años ha pedido chalecos antibalas,
¿no? Entonces, si eso sucede en ese municipio, imagínate en otros municipios. La gran mayoría de estos policías muertos son policías municipales, alrededor del 55%. Entonces tenemos una gran fragilidad hacia dentro de las instituciones, no los reclutamos bien, no los preparamos bien y después, no les damos los instrumentos necesarios para defenderse, no tienen una estructura jurídica que los defienda y después nos quejamos que no salen y nos defienden. Claro, lleva distintos caminos. Lleva al camino de es redituable estar del lado del crimen organizado, claro. Nos protegen más. Es redituable decir, bueno, si va a pasar una camioneta con 70 personas armadas, mejor me hago un lado, me escondo. Y te haces a un lado mucho más fácil, porque ahora con el nuevo sistema de justicia penal, el policía como primer respondiente no solamente es el encargado de ver el lugar del crimen, de resguardar las pruebas, también es el encargado cuando se confrontan ya con el supuesto criminal y con su abogado, él tiene que declarar ante el juez. Ahorita vamos a hablar en unos minutos con María de Los Ángeles Fromo, que es exsecretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, una plática muy interesante y necesaria, acaba de cumplir un año. Así es. Pero es interesante lo que apuntas, María Elena. ¿Con qué cerramos? ¿Qué tenemos que hacer como sociedad para estos muertos invisibles? Por supuesto, darlos a conocer. ¿Y qué sugerencia le da Causa en Común al gobierno y a la sociedad? Mira, primero me parece que indignarnos es muy importante. Yo te comentaría que me dio mucha tristeza, le escribí al Procurador General de la República ayer dándole el pésame por estos policías muertos y se me quedó en el mensaje, me imagino que me llegó una llamada o algo, y entonces hoy en la mañana ya le mando el mensaje que siento mucho lo de los policías y que sobre todo lo siento porque nos dice qué tipo de sociedad somos y qué tipo de instituciones tenemos. Fíjate lo triste de la respuesta. Me pone, María Elena, muchas gracias, eres la única que me has escrito sobre este tema, 24 horas después. Entonces me parece que uno es indignarnos, dos es que realmente exista una respuesta institucional de investigación y de castigo a los culpables. Y otro punto que me parece muy importante es el fortalecimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El secretariado no tiene ni el poder político ni el poder económico para realmente vigilar a las policías locales y hacer que cumplan con la ley y con los acuerdos del Consejo. Me parece que con eso tendríamos suficiente para dar el primer paso. Dar el primer paso. Antes de que te vayas, María Elena Morera, el día de ayer justamente el Procurador General de la República hizo esta declaración y la hemos tratado de interpretar. ¿Te parece que la veamos? Y a ver, vamos a escucharlo. Después de haber enfrentado problemas con delincuencia organizada muy potente, de ser un problema de seguridad nacional, o se ha trasladado a un tema de seguridad pública. No solo México, sino todo el continente americano tiene un aumento de la violencia por el crimen organizado. Y he compartido con otros fiscales y procuradores de nuestro continente y la mecánica delincuencial de muchos de estos delitos es idéntica. Pareciera que se estuvieran fusionando estos cárteles o estas minibandas y que la violencia sería su marca. Y que las estructuras utilizan el sistema financiero nacional e internacional y nos tenemos que compartir en dónde está fallando las normas prudenciales del sistema financiero que puede ser utilizado por la delincuencia organizada. Específicamente, la parte que nos llama la atención es esta. De ser un problema de seguridad nacional ha pasado a ser un problema de seguridad pública. ¿Qué entiende Causa en Común? ¿Qué entiende María Elena? Mira, le he dado muchas vueltas a esta declaración, igual que tú, el día de hoy. Y yo lo podría interpretar de dos maneras. Mi interpretación es que sí es un problema de seguridad nacional precisamente porque está relacionado con el crimen en otros países del mundo, con las redes financieras que son internacionales, no solamente son de México. Sin embargo, la otra interpretación que me parece ir como más lejos sin estar segura de lo que te voy a decir, es que al ser un problema de seguridad pública le corresponde a la autoridad civil. Interesante análisis. ¿No? Y entonces eso sería no nada más interesante, sino además importante, porque estaríamos pensando que lo está viendo como un problema de las autoridades civiles y no de las autoridades militares. Entonces, bueno, habrá que preguntárselo, ¿no? Habrá que preguntárselo. Sí, claro. Vamos a buscar al procurador para ver si nos explica esta frase de ser un problema de seguridad nacional ha pasado a ser de seguridad pública. ¿Qué dice? Bueno, pues ahí está la interpretación de María Elena Morera.